nuestra siguiente invitada es pues, la licenciada Verushka Ordaz. Ella es directora del Departamento de, Directora Nacional de Servicios Psicoeducativos del Ministerio de Educación y Escuelas para Padres. Bueno, dice que de padre uno no trae un manual, todo se aprende sobre la marcha. Eso es así. Bienvenida, licenciada, y buenos días. Bueno, muchísimas gracias por parte del Ministerio de Educación que nos permitan pues estar en estas pantallas de Next TV. Hablar de escuelas para padres es hablar de ese vínculo que debe tener la familia con la escuela y que muchas veces se pierde, ¿no? Por los compromisos laborales, los compromisos personales, por todos los temas que sabemos que tenemos en nuestro diario vivir. Usted es mucho menor que yo, pero en mis tiempos decían, y yo he escuchado incluso padres, oye, es que yo era tan buen alumno que mi papá nunca tuvo que ir a la escuela. Sí. Esos daba... tiempos creo que pasaron bastante. No, pero ¿qué ha cambiado el género familiar? Porque Sí. al final, en esta generación de la mía, lo extraordinario era que hubiese padres separados. Sí. Ahora es lo normal. Sí. Es decir, y ahora que es lo normal es cuando están tratando de que los padres vayan a Se identifiquen con sus a hijos. entender qué es lo Sí. que está pasando dentro de las escuelas. Sí, lo ideal es que las familias estén unidas. Ajá, no, Es lo claro. ideal, es la estructura pues originaria y pues tener ese rol de padre y de madre que es totalmente distinto y que requiere pues en el crecimiento del niño, la niña y el adolescente. Sin embargo, nosotros debemos entender que tenemos distintas familias, distintos tipos de familias y no todas están unidas como se esperase. Claro. Lo que debemos garantizar con Escuela para Padres es que independientemente si va el padre, si va la madre, si va la abuela, si va la tía que cría, haya ese vínculo que necesita tener el estudiante o necesita tener ese hijo y esa hija con la escuela. Pero eso es, y es lo que siempre yo he visto en esas incongruencias dentro del Ministerio de Educación, porque para ser miembro del Club de Padres de Familia, puede ser hasta un vecino del hijo, del niño que va a la escuela. Sí, ni siquiera su acudiente puede que ser represente. una persona que no es su padre, ni su madre, ni su abuela, ni su tía. Puede ser, y uno ve, y hasta hace poco me llamaba la atención porque la representante o la presidenta de los Club de Padres de Familia era alguien que no tenía hijos en ninguna escuela. Se da mucho Sí, caso. ¿cómo tratamos de que haya una escuela para padres cuando hay una incongruencia? No sé si seguirá siendo así, pero hasta hace poco había una incongruencia del propio Ministerio de Educación identificando quién debía ser el representante de ese niño. Ese tema lo está manejando, muy bien lo está manejando la Dirección Nacional de Educación Comunitaria y Padres de Familia, que tiene a su haber todo el tema de las legislaciones y las reglamentaciones de las escuelas para padres. Okay. En el caso nuestro particular, como Ministerio de Educación, era una deuda que teníamos con las familias. Si bien es cierto, Escuela para Padres existe, y los clubes de padres de familia y los colegios pues lo tienen a través de sus comités de comunidad educativa en los centros escolares, necesitamos tener un espacio permanente de vinculación entre la familia y la escuela. Sí. ¿Qué es lo que queremos alcanzar con el paso? Que no tiene nada que ver con las comunes reuniones que convocan No tiene nada que los ver. maestros. Así es. ¿Por qué ha venido en este caso la molestia? Porque hemos visto que muchos padres se han mostrado en contra de este programa. Es un programa, ¿no? Y yo me pongo a pensar, cuando uno tiene hijos, uno hace lo que sea por tener un buen vínculo, porque crezcan bien, porque se eduquen. Es lo que debería ser, es el ideal. Pero ¿por qué ha habido esta molestia? Esta escuela para padres sería que tendrían que ir a estudiar los padres. Explíquenos un poquito en qué consiste, porque algunos padres dicen, ahora voy a tener que dejar de trabajar para ir a estudiar a la escuela o me van a enseñar a mí a ser papá. Entonces, para que le explique un poquito. Creo que usted lo dijo al inicio y creo que lo enfocó muy bien. Nosotros como padres, yo también soy madre de familia, no nacimos con un librito bajo el brazo para entender, comprender el ambiente y las situaciones en las que están viviendo nuestros hijos. A cada nivel de desarrollo, de niñez a adolescencia, nuestros hijos tienen retos y tienen dificultades distintas. Yo puedo ser padre de 5 y entender perfectamente bien al mayor, pero cuando viene uno en el medio que tiene sus propias dificultades, sus propios retos, no estoy en capacidad de atenderlo. Entonces, Escuela para Padres es una oportunidad para trabajar distintos temas. No son capacitaciones. Son talleres lúdicos, son talleres participativos, que lo que permiten es lograr que el padre de familia a través de esa conversación con sus propios padres, sus propios acudientes, otros padres de familia que tienen situaciones similares con sus hijos, en el aula de clase puedan compartir sus experiencias, puedan fortalecer y
entender las necesidades que están teniendo sus hijos dentro de su aula de clase. Por eso está elaborado para que sea el docente el que desarrolle ese taller de PASEU con los acudientes en su aula de clase. Sería el mismo docente que le da clase a los estudiantes. Pero fíjese, a veces, muchas veces los niños, los muchachos tienen problemas, vienen con problemas de casa y el maestro no identifica que ese niño está confrontando problemas. ¿Esto es vinculante que sea el mismo docente el que tenga que dar esa clase para identificarse con sus propios niños? Claro, porque esto es un proceso que inició desde las direcciones nacionales, Dirección Nacional de Educación Comunitaria y Padres de Familia, Dirección Nacional de Servicios Psicoeducativos, que pues estoy liderando, la Dirección Nacional de Orientación. Desde nuestras oficinas se elaboraron unos contenidos que tienen un enfoque psicológico y psicosocial. Por ende, se han elaborado de una forma muy sencilla, muy práctica, que al final permita que ese docente les sirva no solamente el componente socioemocional, sino también de manejo de emociones, manejo de conflictos, relaciones interpersonales, comunicación en casa. Son los distintos temas que todos manejamos y que conocemos a nivel pues, de las distintas direcciones nacionales, pero que necesitamos permear en cada una de las familias que necesitan fortalecer. Si bien es cierto, dirá el docente, pero es que yo no soy especialista, es que yo no soy técnico para dar estos temas. Sin embargo, el docente, dentro de sus funciones y atribuciones, está también atender al estudiante, está también observar y no solamente encargarse de la parte académica. El decreto 100 nos lo dice, que tiene que estar comprometido con el desarrollo integral de sus acudidos. Es que me llamó la atención que me dijo, bueno, estuve escuchando la entrevista que estábamos haciéndole al doctor Saavedra, porque es decir, ¿qué hacer en una sociedad donde los padres están tomando Prozac y los niños están tomando Ritalina? Unos están saliendo de depresiones y los otros están tratando de ver cómo le bajamos la velocidad. Es decir, yo creo que nunca había habido ese choque de generaciones tan violentas. Justamente Escuela para Padres es para eso. Los padres estamos muy comprometidos, y lo mencioné al inicio de la entrevista, estamos muy comprometidos en temas laborales, en temas personales. Estamos muy comprometidos como papás y mamás en atender a nuestros hijos, pero nos enfocamos mucho en si tiene una vivienda, en si tiene alimentación, en si le pagamos el busito, si se le paga a la escuela, si cumple con sus útiles, con su tema académico. Pero hemos dejado a un lado esa vinculación que necesita ese niño y ese adolescente a lo largo de su vida. Entender que ellos necesitan tener de nosotros ese contacto físico. Que dicen que no tanto las horas, sino la calidad de atención que se le brinda. En este sentido, ¿cuántas horas serías? ¿Y cada cuánto tendría que ir sus padres? Y sobre todo, también, si, es decir, alguien que se ausente de su trabajo puede la escuela certificar, no es que estaba por algo que es obligatorio. Claro, excelente pregunta. Sí, este tema ya se ha vinculado, inclusive ha habido ya reuniones con CONEP por parte de la señora ministra Lucy Molinar, con el interés de que pues, la empresa privada y las instituciones gubernamentales comprendan la importancia de este proyecto. Estas charlas o estos talleres tienen una duración de hora a hora y media. No es el todo padre el de día. familia no requiere Había confusión de ausentarse, eso, pensaba no que era requiere todo el ausentarse. día. Para nada. Están hechos, justamente les dijimos, fueron construidos en el Ministerio de Educación con el interés de que el padre de familia se acerque a la escuela, tenga esa vinculación, tenga ese contacto, que al final es un efecto dominó, porque el hijo reconoce que su padre está sacando de su tiempo de calidad para dárselo a él y a ella. Y no nos estamos enfocando solamente en las obligaciones económicas que se tienen. ¿Cada cuánto tienen que ir entonces el padre para cumplir con estos requisitos? Bien, como se está organizando a través del PASEU, esta charla, estas capacitaciones o talleres se van a desarrollar una vez por trimestre. Ya lo iniciamos en el mes de septiembre, que de hecho no hemos culminado. El día de hoy tengo entendido que las escuelas particulares de Panamá Centro estarán desarrollando el taller de escuela para padres y tenemos fechas para la comarca en las que nos vamos a movilizar para llevarles ese acompañamiento. Vamos a estar el 4 de septiembre en la comarca Cunayala, vamos a estar el 6 de septiembre en la comarca Emberá-Huaonán y vamos a estar el 11 de septiembre en la comarca Nove Gule. Con eso terminamos el primer ciclo de este año. Cada una de las comarcas tiene una estructura familiar distinta. Sí. Vamos a decir que los cunas tienen un matriarcado
pero ¿qué pasa, por ejemplo, no ves que tal vez ahí sí haya esa falta de compromiso del padre hacia el hijo? Es decir, ¿cómo Mire, hacer que en sea las la comarcas figura nosotros- masculina sea la que vaya a la escuela y represente a sus hijos? Usted mencionaba que las familias están un poco No rotas. están un poco. Es decir, Un si uno poco, ve, ya el un poco porcentaje rotas, de no divorcio están constituidas como pasó el 50%. Es decir, ya quiere decir Sí, que es más la es mayoría que se preocupante. divorcia de la que Sí. se mantiene casada. Sí. Pero al final, ese hijo y esa hija necesitan tener una Por vinculación de un supuesto. papá. Sí, sí, claro. Lo ideal es que sea madre y padre, pero si no tiene a madre y padre, alguien tiene que mantener ese nexo de amor que está faltando. Y no es solamente una simbología, yo te quiero. Eso corresponde a el contacto físico, corresponde a la mirada, corresponde a dejar el celular cuando yo llego a casa y poder preguntarle a mi hijo cómo le fue en la escuela, permitirle también que esa conversación sea recíproca. Si yo llego a mi hogar, por ejemplo, y yo me enfoco en sentarme a ver la televisión o en fregar y pues todas estas actividades cotidianas que nos toca hacer Pero, en el por ejemplo, hogar. ¿cómo hacer? Y ahí entra un muchacho, es decir, el 90% de los estudiantes del Instituto Nacional viven en el oeste. Así que cuando esa señora llega después de 3 o 4 horas en el tranque, lo que menos quiere es que, bueno, ¿qué ánimo que tú? es tan Es que difícil. es- Y además que sale a las es que 3 de la eso es lo que mañana, es nos decir, toca ella hacer, ve a sí. los hijos los fines de semana. Como No. si hubiera un internado. Sí. Si yo llego a las En el 10 de día a la día. noche porque yo tenía compromisos laborales o porque el tranque pues no me Sí. permitió llegar a tiempo, yo saco 5 minutos de mi tiempo y yo entro al cuarto de mi hijo y le digo cómo está. Mira que viene en el tranque, ven, nada más quiero darte un beso, quiero darte un abrazo, quiero decirte que te quiero, mañana en la mañana nos vemos. Ese contacto recíproco todos los días va a fortalecer que ese niño después no se sienta solo. Estamos criando niños y niñas que están en soledad. Pero estamos en soledad porque la propia estructura social eso es solitaria. Pero la propia Sí, estructura yo, por social ejemplo, no la podemos cambiar. siempre- Lo que sí podemos cambiar es la estructura familiar. Bogotá, Lo por ejemplo, que tiene falta. 8 millones de habitantes. Y de esos 8 millones de habitantes, 30% viven solos. Sí, y uno ve los apartamentos, ya estamos vendiendo apartamentos de una sola recámara que te indica que o esa gente no va a tener hijos o va a vivir sola. Pero el la resto de su vida. niñez no crece sola y no debe No, vivir digo, sola. no hay sillas ni vacías. debe criarse Si no sola. vas a ser tú, vas a ser la pandilla o vas a ser Sí, es el así, parque o vas a es ser la así. calle o alguien te va a cubrir. Así que, ¿y qué le dicen a los padres en esas El tema en esos- particular. en esas Bien, conferencias? el Sí, tema va a porque- cambiar. El Ajá. tema va a cambiar con Con cada, cada trimestre. con cada trimestre. Este primer tema se llamaba Estoy aquí. ¿Este es sobre? Este primero se llamaba Estoy aquí. Ok. Y Estoy aquí es una llamada de atención a los padres y madres de familia en nuestro rol y nuestras competencias parentales. Estoy aquí es cuando, pongamos el ejemplo, cuando uno llega al salón de clase y el profesor pasa lista. Fulano, Mengano, Presente. María, presente. Los estudiantes dicen estoy aquí. Pero cuando se daban las otroras entregas de boletines o la escuela llamaba a los padres de familia Ahí para quedaba. hablar un tema en particular, se pasaba lista y ahí decía lo que usted acaba de mencionar, un montón de sillas vacías. Y los padres de familia no asisten. Bueno, y con el MEREP menos. Sí. Bueno, lo que pasa es que el MEREP nos ayuda mucho a los padres de Sí, sí, familia pero- para el tema académico, pero, no para el tema pero el psicosocial, vínculo- pero el no para el vínculo no. tema de conducta, Sí. no para el tema de problemas Porque hasta el año pasado, interpersonales. es decir, no era obligatorio que un padre fuera a matricular nada más, y el resto del año, si Bueno, los vi, no me acuerdo. hace unos años atrás, cuando Sí. la ministra Lucy Molinar fue ministra en su momento, Sí. teníamos las becas universales. Así que Y con había las que becas papá. universales lográbamos que los padres de familia llegaran y se acercaran a la ¿Qué escuela. tanto Money que talks. fue productivo en ese entonces Fue versus ahora? fantástico, bajó hasta los índices de estudiantes embarazadas. ¿Por qué? Si tú tienes un buen vínculo con tus hijos, Claro. si ellos se comunican contigo, si ellos te hablan de sus problemas, ¿quién más que tú como padre de familia para darle los mejores consejos, para recomendarle qué es lo que debe o no debe hacer con su conducta? Si tú tienes una buena autoestima como niño, como niña, si tú sabes que tus padres te aman, tú vas a decirle no a las drogas, tú vas a decirle que no a las relaciones sexuales a temprana edad, tú vas a saber cómo manejar los conflictos porque en tu hogar te lo están enseñando. Claro. Lo que pasa es que hemos dejado la educación
per se de los valores, del manejo de las emociones y del manejo de los conflictos se lo estamos dejando a la escuela, se lo estamos dejando a la comunidad. Y ese es el papel que nos toca a nosotros como padres y madres de familia, que queremos fortalecer a través nuevamente de lo que corresponde Escuela para Padres. Precisamente a esos padres, ¿qué mensaje usted le da a esos padres para que no vean esto como una obligación o que, porque que ni modo tengo que ir y no lo vean como que están forzando a hacer algo? Mientras tanto tienen otras obligaciones, que lo vean como parte de la enseñanza y el aprendizaje hacia sus hijos. Para estos padres y madres de familia que nos están escuchando, quiero invitarlos a que vean Escuela para Padres como una oportunidad de crecimiento personal. Nosotros como padres y madres de familia no crecimos con un libro bajo el brazo que nos enseñara cómo ser papás Que cada y niño mamás. encima es distinto. Sí. Cada niño y niña es distinto. Hay muchas dificultades en las que ellos se están viendo vinculados. Está el acoso escolar, están las situaciones de riesgo por drogas, están las situaciones de inicio de relaciones sexuales tempranas. Hay muchas situaciones que nosotros como padres y familia debemos saber cómo manejar con nuestros hijos. Y solamente a través de estos espacios podemos nosotros fortalecer a la familia, porque fortaleciendo la familia vamos a lograr apoyar a ese niño hiperactivo, a ese niño que tiene depresión, a ese niño que se siente ansioso. Me decía mi hija, y quiero comentarles esto, es algo muy personal, pero me decía mi hija ayer, yo le pregunté, ¿qué le debemos decir a los papás en Escuela para Padres? Y ella me dijo algo muy interesante y lo dejo en reflexión para los padres. Ella me dijo que ella tiene muchos compañeritos en el aula que lloran, que se sienten muy ansiosos, porque si traen una mala nota, sus papás le van a pegar. Ojo con eso. A nuestros hijos debemos ofrecerles lo mejor de nosotros y debemos garantizarles a ellos que pueden hablarnos de sus problemas. ¿Cómo es posible que yo tengo que esconder una mala nota? Que de hecho no sabemos si la mala nota fue porque no estudió, o fue porque no entendió, o fue porque las preguntas estaban complicadas, o fue porque el tema necesitaba tener un tutor, o porque tiene unas dificultades en el aprendizaje, o porque está sufriendo en casa violencia intrafamiliar, o porque sus padres se están divorciando y no tienen el acompañamiento y el apoyo que necesitan. Entonces, esto es una forma de reflexionar. Nuestros hijos no, me decía mi hija otra palabra y me llamó muchísimo la atención, que los padres sentimos que dejamos como si fuese una guardería a nuestros hijos en la escuela para que la escuela los eduque. Ese no es el papel del colegio. El papel del colegio es ese acompañamiento con la familia en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y eso es parte de lo que sé que a través de Escuela para Padres vamos a fortalecer. El próximo año serán 3 temas, son 3 trimestres. Y así sucesivamente, de manera tal que las familias se fortalezcan y entiendan cuál es su rol primordial en la crianza de sus hijos. Y no es dejar al lado las otras responsabilidades, es entender nuestro rol y poderlo equilibrar, porque nuestros hijos lo merecen. Así es. Veruska Ordaz, directora nacional de Servicios Psicoeducativos, Ministerio de Educación y la Escuela para Padres.